Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por... Hola queridas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Casi. Ay, no sé cómo fue. Casi nos caemos. ¿Esto por qué? Hola mis queridas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por acá, psicoagus, pero más bien hoy quiero hablarte como agus. Bienvenidas a este podcast llamado Entre Nosotras. El día de hoy te tengo una pregunta importante y es la siguiente. ¿Alguna vez has sentido que hay una forma correcta de ser mujer? Mandatos de vida y cuerpo tienen que ver con aquello que las mujeres creemos que escogemos, pero en realidad no es tan así. Y es que no siempre escogemos. Antes de irnos de lleno a la conversación como tal, quiero leerles algunas definiciones que fui encontrando y que me hicieron mucho sentido sobre lo que significa o sobre lo que son los mandatos de vida y cuerpo. Vamos allá. Entonces, los mandatos de vida y cuerpo son normas sociales que aprendemos desde muy pequeñas sobre cómo deberíamos vivir y cómo debería verse nuestro cuerpo. No son reglas escritas porque nadie te las dice directamente, pero están en todas partes, en la familia, en el colegio, en las redes sociales, en las relaciones, y lo más importante es que terminan viviendo dentro de nosotras. Por eso, muchas veces creemos que son decisiones propias, pero en realidad son expectativas que hemos ido internalizando. Y bueno, vamos a comenzar esta conversación hablando sobre los mandatos de vida. Son aquellos que tienen que ver con cómo debería ser tu camino. ¿Cuál es tu rol en esta vida? ¿Cuál es tu destino? Me da risa esa frase porque a veces la creo y a veces no. A veces digo, no, yo soy quien escoge su propio destino y tomo ciertas decisiones que me van a encaminar en eso y van a ir construyendo mi realidad y mi destino, pero otras veces de verdad me sorprendo muchísimo con ciertas cosas y digo, ¿esto estaba escrito? ¿Esta decisión que yo tomé en realidad la iba a tomar igual, tenía que pasar? ¿Las cosas pasan por algo? Bueno, cada uno tiene ahí sus creencias y cuestionamientos, ¿no? Pero volvamos. Los mandatos de vida, entonces, algunos ejemplos de estos mandatos son los siguientes. Sería ser buena hija, ser una pareja comprensiva, ser mamá o al menos querer serlo, no ser egoísta y priorizar a otros. Y ojo con esto, chicas, porque muchos de estos mandatos están demasiado, diría yo, normalizados y validados socialmente, tan así que cuando no los cumplimos, no solamente sentimos cierta incomodidad, sino que sentimos que estamos fallando a lo que deberíamos ser, a las expectativas que incluso nosotras mismas nos hemos ido creando. Entre estos ejemplos, podría decir que me familiarizo más con dos. Con el no ser egoísta y con el priorizar a otros. Siento que esto es algo que fue marcando mucho mi infancia, mi adolescencia, porque me recuerdo como una niña muy complaciente con los demás, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de amigas, en el ámbito de pareja, cuando tuve mis primeras experiencias, y muchas veces no sabía poner límites. De hecho, yo creo que ni siquiera conocía mis límites. Es algo que no exploré hasta ya mucho más grande. ¿Y qué es lo que sucedía? El ser complaciente, el ser atenta, el priorizar a otros,
el no ser egoísta, porque ojo, yo sentía que era egoísta por priorizarme a mí y no a los demás. Y yo sentía que en el fondo era egocéntrica si quería poner límites o si me preocupaba más de mi bienestar que del bienestar de otras personas. Eso para mí estaba mal, porque yo no quería ser así. Yo me sentía bien siendo una persona en el fondo que podía cuidar de otros, que tenía siempre la atención en otros, que se acordaba de los detalles, que podía escuchar activamente, que podía aconsejar, que podía incluso resolverle la vida a los demás. Y dediqué tanto tiempo de mi vida en eso. Bueno, quizás por algo también estudié psicología. No les voy a mentir. No. Pero en fin, todas estas experiencias fueron generando que tuviera una poca capacidad de límites emocionales, de límites incluso territoriales en cuanto a mis espacios personales, en cuanto a mi propio espacio físico, corporal. Entonces dejaba constantemente que me invadieran porque las otras personas tampoco sabían hasta dónde podían llegar. Y por lo general mantenía vínculos que eran bastante ambiguos. Yo creía que ser de esta manera me hacía mejor persona. Yo sentía que ser de esta manera era una cualidad porque las mujeres tenemos que ser comprensivas, las mujeres tenemos que cuidar de otros, casi por instinto natural. Las mujeres tenemos que priorizar el bienestar, tenemos que ser respetuosas siempre con un otro, porque si no, eso habla mal de nosotras. Incluso en algún momento llegué a pensar que esto tenía que ver con mi energía femenina. Y nada que ver, pues chiquillas, nada que ver, no es así. Después, ya a medida que fui creciendo, que empecé a ir a terapia también, aprendí que los límites emocionales, que priorizar mi bienestar, que priorizar mi salud mental no me hace mala persona, que no me hace egoísta, que no me hace una mujer menos valiosa. Y esto costó, o sea, fue un proceso súper largo, no fue del día y digamos, empecé hoy día, lo internalicé, me lo cuestioné, lloré, sufrí, pataleé de nuevo, me enojé conmigo misma, muchas veces sentí molestia conmigo misma por haber sido así, por haber sostenido tanto, por haber aguantado tanto. Pasé por muchas sensaciones y experiencias para poder llegar finalmente a descubrir cuáles eran aquellos límites que yo podía marcar a través de cuáles eran también mis necesidades emocionales, mis necesidades afectivas y qué es lo que yo también le puedo entregar a un otro. Y dejé de siempre estar preocupada antes del otro que de mí. Empecé a conocer gente y me empecé a preguntar a mí misma cómo me siento con esta persona. ¿Qué me puede entregar esta persona? ¿Qué estoy dispuesta yo a entregar? ¿Cómo me siento en este vínculo? ¿Me siento comprendida? ¿Me siento juzgada? ¿Me siento silenciada? ¿Me siento feliz? ¿Me siento yo misma? Etcétera. Entonces, siento que fue un proceso muy largo. Fue un proceso que no sé si sin la psicoterapia habría podido descubrir por mí misma, o quizás sí, pero quizás me habría demorado un poco más, no lo sé.
Creo que acá influyen también directamente los contextos, los vínculos, los círculos sociales que una va generando, como redes que una va tejiendo. Y claro, o sea, en esos momentos de mi vida, mi contexto no propiciaba una puesta de límites, me rodeaba de personas que se aprovechaban de esos límites, directa o indirectamente, porque simplemente calzaban con todo lo que yo entregaba, sostenía y que nunca pedía, que nunca exigía. Entonces, de ahora en adelante yo tengo una base mínima, un piso mínimo para todo. Y en primer lugar es que las relaciones sean recíprocas. Quizás a veces no lo va a hacer al 100%, van a haber momentos en donde yo no voy a poder entregar lo mismo que me entrega una amiga o un familiar o mi pareja, pero van a haber otros momentos en donde esa persona tampoco me puede entregar lo mismo. El punto es que de manera funcional nos podamos apoyar, porque las relaciones y los vínculos no son pasivos, son activos. Tenemos que tener una responsabilidad activa en todos nuestros vínculos y esto es para ambas partes. Pero también podemos entender cuando una de las partes está agotada, está cansada, está herida, ya no puede más y a veces nos toca sostener, pero también importante es que nos sostengan cuando nosotras no podemos. Vamos al siguiente tema y tiene que ver con los mandatos de cuerpo. Y vaya que es un tema intenso porque tiene que ver con nuestra autopercepción, tiene que ver con la forma en que nos tratamos, tiene que ver con la forma en la que nos comportamos y con la forma en la que nos presentamos al mundo, creo yo. Los mandatos de cuerpo indagan cómo debe verse y cómo debe comportarse el cuerpo, en este caso femenino. Por ejemplo, un cuerpo delgado que tenga control de peso, un cuerpo que se vea joven permanentemente, un cuerpo que encaje en una belleza normativa. ¿Qué es la belleza normativa? ¿Qué es la belleza para ti? Un cuerpo disponible, pero no excesivo, porque te juzgan, porque siempre te van a juzgar, siempre nos van a juzgar. Un cuerpo con una sexualidad regulada, ni muy recatada ni muy libre. ¿Qué es eso, por Dios? Terrible, terrible, como diría yo a mis consultantes, terrible. Las exigencias estéticas siguen vigentes, ojo. Actualmente sigue siendo un parámetro. Pero hoy en día, algunas se han estado disfrazando de autocuidado o empoderamiento. ¡Oh! ¡Ay, qué fuerte este tema! Pero bueno, ¿qué opinamos? Ahí yo quiero leer sus opiniones después. Ya. Puntos clave que debemos mencionar y tiene que ver con que en realidad los mandatos no han desaparecido por completo. Por ejemplo, hay muchas veces que en redes sociales se promueve algunos mandatos que pueden ser como un poquito contradictorios, pero de todas maneras lo tenemos normalizado. Ejemplos. Ámate como eres. Está difícil amarse 100% como somos. Yo a veces no me siento tan amada por mí misma. Otras veces sí mucho, pero es algo que no es lineal. Pero esto también juega mucho con un mandato más contradictorio, que sería mejora tu cuerpo constantemente. Es decir, nos dicen, nos tenemos que amar como somos, pero también tenemos que constantemente estar mejorando nuestro cuerpo porque tiene que encajar. Y si descuidamos nuestro cuerpo, entonces no nos amamos lo suficiente. ¿Y qué sería descuidar en realidad? Muchas preguntas se me vienen en este momento. Esto, por supuesto, genera ansiedad, autoexigencia y un conflicto de identidad. Y con el conflicto de identidad automáticamente pude pensar en la dismorfia corporal.
que es algo bastante común en muchas mujeres, y esto comienza a desarrollarse en la adolescencia y se potencia muchísimo más en la adultez joven. Y esto se va arrastrando después, si es que no se trabaja. ¿Cuánto han jugado con nuestra mente, con nuestros estándares, con nuestras expectativas, que llegamos a padecer de una dismorfia corporal, que lo que vemos en el espejo no es lo que somos realmente? ¿Qué tan afectada puede estar nuestra propia percepción y autopercepción para que lleguemos a este punto? Yo creo que esto es un tema bastante serio. Creo que los cuerpos, siempre digo, de los cuerpos no se opina. ¿Y por qué este mensaje es tan importante? ¿Por qué de los cuerpos no se opina? Porque tú no sabes lo que la persona está viviendo detrás. Tú no sabes si esta persona está atravesando enfermedades, si está con trastornos de la conducta alimenticia, si está con restricciones, si realmente está atravesando una depresión, si está sufriendo mucha ansiedad. Tú no sabes lo que está pasando por la mente de las personas ni las batallas que tienen en el día a día. Entonces, cualquier tipo de comentario, aunque para ti parezca indefenso, para otra persona puede ser o lo peor que le digan en el día o lo mejor, pero que puede potenciar también un cuadro específico. Creo que el positivismo tóxico de amarse tal como una es no me parece justo, porque también creo que está bien si no amamos ciertas partes de nosotras, ciertas versiones de nosotras, y queremos trabajar en eso, queremos intervenir. Es tema de nosotras, mientras sea por un deseo propio y no por cumplir una expectativa ajena, yo creo que está bien. Creo que es más importante el cómo yo me siento con mi cuerpo que el cómo se siente el otro. Esto es un tema que claramente también me afectó durante mi adolescencia, no lo puedo negar. Es un tema que para mí tenía un impacto muy fuerte. Me importaba mucho cómo yo me veía, cómo me percibían los demás. Y muchas veces, de acuerdo también a mi percepción corporal, me limité a muchas cosas. Me limité a realizar ciertos deportes, ciertas cosas que me podrían gustar, porque me daba vergüenza no tener un cuerpo atlético, no tener un cuerpo estilizado, que se me salían los rollitos, no tener suficiente equilibrio, etcétera. Miles de cosas, que las estrías, que imperfecciones que muchas veces estaban mucho más en mi mente que en la mente de los demás. Pero yo era mi propia voz, y esa voz que nunca se callaba, que nunca estaba en silencio, esa voz que era la voz más dura, porque nadie me trataba así directamente. Nadie me decía, eres fea, no puedes hacer esto, lo haces mal, estás haciendo el ridículo. Honestamente, creo que, no sé si nunca, pero mínimas veces recibí comentarios tan ofensivos como los que yo misma me pude decir. Creo que muchas veces fui mi peor enemiga. Y eso no está bien. Eso es... ¿Cómo vamos a permitir que nosotras mismas nos estemos maltratando? Que nos estemos diciendo cosas feas. Yo creo que a una amiga jamás la trataríamos así. Jamás, ni en broma. Entonces, ¿por qué si lo hacemos con nosotras? ¿Por qué? Porque estos mandatos están tan interiorizados en nosotras, tan normalizados, que nosotras también empezamos a reproducir esa voz. Tenemos que cortar estos patrones, chicas, por favor, porque no es justo, no. Ay. Vamos a ir allá con un pequeño glosario que les voy a estar leyendo, para que poco a poco vayamos familiarizándonos con el lenguaje
de los temas que se van a hablar acá en estos podcasts, porque yo creo que van a haber muchos conceptos, palabras, ideas que se van a ir repitiendo si es que no se han dado cuenta o ya algunas han percibido que, en este video hablo de esto y ahora también me resuena acá, etcétera, porque en general los temas que vamos a hablar igual están un poco enlazados todos, porque tienen que ver con nuestras experiencias, ¿ok? Vamos allá. Entonces, como dijimos anteriormente, los mandatos son aquellas cosas que nos han hecho creer que debemos cumplir y que no están escritas explícitamente como reglas, no nos dicen directamente, pero están dentro de nosotras. Están los mandatos de género, que son aquellas normas sociales que indican cómo deben comportarse mujeres y hombres. Estos se interiorizan y nos guían emocionalmente, a partir de nuestras decisiones y a partir de nuestras conductas. También tenemos los mandatos de vida, que también los mencionamos en los ejemplos anteriores, y son aquellas expectativas sobre el camino correcto que debe seguir una mujer. Ay, perdón, hoy estoy súper resfriada, no sé si alguien más está resfriada. Como por ejemplo aquellos mandatos asociados al género femenino que tienen que ver con la pareja, la maternidad, el rol del cuidado. Y estos muchas veces, no en todas las ocasiones, pero sí limitan la autonomía y el deseo propio de las mujeres. Los mandatos sobre cuerpo son aquellas exigencias sobre la apariencia, el peso, la edad y la sexualidad del cuerpo femenino y transforman el cuerpo de una mujer en un proyecto a corregir. Un proyecto. Hoy me carga, chicas, la palabra proyecto. O sea, no es que me cargue la palabra proyecto como tal, pero no sé, tengo un tema. Me voy a analizar por qué tengo este tema. Me molesta cuando proyecto se lleva a cabo en contextos vinculares, cuando se humaniza la palabra proyecto, porque yo no quiero ser un proyecto. Mi cuerpo no es un proyecto, mi mente no es un proyecto. No quiero ser el proyecto de alguien, no quiero tener un proyecto con alguien. Siento que le quita lo humano, no sé. Bueno, en fin. Eso es como tema para otro podcast. Tenemos también la socialización de género, que es un proceso mediante el cual aprendemos desde niñas qué significa ser mujer. En el colegio, en la familia, en los medios y culturalmente nos enseñan estas normas. Vamos a definir también qué es el patriarcado, chicas, ¿por qué no? Y aquí espero que no se me enoje nadie porque estoy añadiendo estos conceptos al glosario, pero es que es importante saberlo. Quieran o no, somos parte de esto. Sean conscientes o no sean conscientes, ya estamos metidas acá. Entonces el patriarcado es un sistema social que organiza el poder privilegiando lo masculino. Define qué cuerpos valen más y cómo deben comportarse. También tenemos la cosificación, que es la reducción de la mujer a su cuerpo o apariencia. El cuerpo deja de ser sujeto y pasa a ser un objeto. Me gustó esto. Creo que esto es lo que me pasa con el concepto de proyecto cuando se utiliza o se aplica en contextos humanos. No sé cómo decirlo de otra manera. Porque dejamos de ser sujetos y pasamos a ser objetos. Por eso no me gusta. También tenemos la interseccionalidad, que es la idea de que las experiencias no son iguales para todas las mujeres. Influye la clase, la raza, la edad, la corporabilidad, etc. También vamos a definir qué es la violencia simbólica. Y es una forma de violencia invisible que actúa a través de normas culturales. Por ejemplo, sentir culpa por no cumplir con un ideal de cuerpo. Los abrazos, chicas. Abrazo para todas las que
hemos tenido esta sensación horrible, fea. Fuchiris. Y el cuerpo como territorio. Es un concepto feminista. Esto es lo que yo les hablaba, el cuerpo como territorio. Entiende que el cuerpo es un espacio donde ocurren opresiones, pero también ocurren resistencias. Y de aquí la importancia de poder empoderarte de tu cuerpo como un territorio, de tu propio espacio. Tu cuerpo te pertenece y tú eres quien decide sobre él. O él sobre ti. O ambos. Nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro cuerpo. Tampoco podemos obligarlo ni llevarlo a nivel de exigencia máxima. Si conectamos, está bien. Los mandatos de vida y cuerpo no son elecciones individuales, son estructuras sociales que aprendemos a habitar. El problema no es que las mujeres quieran verse bien o tener ciertos proyectos de vida, sino que esas decisiones están profundamente condicionadas por un sistema que define lo que es válido y lo que no. Muchas veces, en realidad, lo internalizamos tanto, nos metemos tanto en este personaje, tanto en el rol, que nosotras mismas empezamos a juzgarnos. No hay nada más triste que ser nuestras propias enemigas, chicas. No tenemos que ser nuestras propias enemigas. Tenemos que ser lo que queramos. Podemos ser tiernas y sexys a la vez. Podemos vivir nuestra sexualidad en libertad, pero siempre cuidándonos y siendo responsables. Podemos ser muy selectivas también en nuestra sexualidad. Y en realidad ninguna es mejor que otra. Mientras nos cuidemos, nos respetemos a los demás también, listo. He ayudado a mujeres, niñas, adolescentes, adultas jóvenes a lidiar con la ansiedad, con la autoexigencia y con la culpa constante en la consulta. Entonces, sí es algo de género, sí es algo que a la mayoría de las mujeres no suele suceder y de alguna u otra manera se nos suele exigir. Y muchas veces tampoco es que nosotras las mujeres no sepamos lo que queremos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, sino que muchas veces también aprendimos a desconfiar de nuestro propio deseo, de nuestra propia percepción. Qué loco cómo también nosotras mismas podemos llegar a invalidarnos. Cuestionar los mandatos no significa rechazar todo. Significa empezar a elegir, pero con más conciencia. Y preguntarte, ¿esto lo quiero yo o lo aprendí? Porque cuando empezamos a cuestionar los mandatos aparece algo incómodo, pero muy valioso. Y es la posibilidad de construir una vida más propia. Chicas, si este tema les hizo sentido, compártanlo con alguien que quizás también lo necesite. Y si quieren que profundice en esto, por ejemplo, mandatos en pareja, cuerpo y maternidad, déjenlo en los comentarios. Yo las voy a estar leyendo.